Comunicación entre procesos en sistemas distribuidos. Una de las características fundamentales que caracteriza, valga la redundancia, la comunicación entre los procesos y en particular en los sistemas distribuidos es precisamente las llamadas a los procedimientos remotos, como ya lo analizamos en videos anteriores. Sin embargo, vale la pena analizar un poco más a detalle estas características, sobre todo la arquitectura de comunicación que permite este tipo de procesos. Un sistema de comunicación de espina dorsal del sistema de sistemas distribuidos es la característica que nos va a permitir utilizar esa estructura llamada cliente-servidor. Los modelos de comunicación entre procesos utilizan normalmente memoria compartida, no factible, ¿sí? Y en principio conocida como DSM, ¿sí? Que es normalmente memoria en sistemas distribuidos y utiliza un manejador de memoria en sistemas distribuidos. Es lo que significa DSM, memoria en sistemas distribuidos. Esta forma de trabajo normalmente podemos encontrar en dos características fundamentales. Una es por paso de mensajes, que es la que más se utiliza para no tener que estar pasando datos o constantes, pero la otra también puede ser, ¿sí?, por paso de parámetros. Entonces, estas son las formas de comunicación de datos en los sistemas distribuidos. El nivel de abstracción en la comunicación con el paso de mensajes es mucho mayor que cuando se utilizan parámetros. El paso de mensajes puro, vamos a decir, se basa en el paso de mensajes. Las llamadas a procedimientos remotos también esencialmente trabajan con paso de mensajes. Los modelos de objetos distribuidos se basan en pasos de mensajes, esto es, en apuntadores que nos dicen o nos ubican direcciones de memoria. Esos son los mensajes. La arquitectura de comunicaciones que más se utiliza para este tipo de sistemas distribuidos es el modelo cliente-servidor, a través de una comunicación llamada proxy o a través de un caché de comunicaciones, o sea, una memoria de intercambio para las comunicaciones. Estas comunicaciones se basan en lo que se conoce como multicapas, ¿sí?, o en los protocolos de múltiples capas. Y todo esto conforma el código móvil que se transfiere entre el cliente y el servidor. Además, podemos lograr este tipo de comunicación a través de una arquitectura distinta llamada modelo peer-to-peer o punto a punto. El modelo cliente-servidor, ¿sí?, son los dos roles diferentes del sistema de comunicaciones en la interacción precisamente de los sistemas de comunicación. El cliente solicita servicio, petición, operación y datos. El servidor proporciona el servicio y los resultados. Entonces, el cliente va a solicitar un servicio, es una petición que se va a basar en operaciones y en datos. El servidor va a proporcionar el servicio que va a ser la ejecución de las operaciones para obtener los resultados y devolvérselos al cliente. Estas son las formas de trabajo. Gráficamente lo podemos ver como cliente, petición al servidor, y el servidor ejecuta lo que tenga que ejecutar y lo regresa al cliente, obviamente a través de una interfaz de servicio. El modelo con la estructura, vamos a decir, del proxy, nos lleva precisamente a tres roles diferentes en la interacción de las comunicaciones. El cliente solicita un servicio, pero esta petición llega a lo que se conoce como proxy a través de su interfaz de servicio. Este es un servidor 1.
Este proxy se va a mandar la solicitud como petición al servidor real. Este servidor real ejecuta la operación que se quiera realizar, regresa al proxy, a un servidor específico de comunicaciones, la respuesta. Y este proxy enlaza con el cliente para devolver la respuesta que fue proporcionada por el servidor. Esta es la forma de trabajo. El modelo multicapa. En el modelo multicapa, el servidor puede ser un cliente de otro servidor, y esto es típico en aplicaciones web. Por ejemplo, la presentación más la lógica del negocio más el acceso a datos podrían formar una estructura de petición del cliente. En Microsoft, por ejemplo, ASP más COM más ADO sería una forma de petición a un cliente. En Java, JSP más EJB más JDBC. Si nosotros vemos este análisis, vamos a tener que el cliente, ¿sí?, hace una petición a este servidor, pero este servidor vamos a suponer que es este de aquí. Entonces no tiene los resultados de este. ¿Qué hace? Solicita la petición a otro servidor. El otro servidor le va a responder, pero le va a responder a este. Y entonces este va a responderle al cliente. O sea, no tiene por qué ser directo de cliente a servidor. Puede haber puentes de enlace con otros servidores. El código móvil, ¿sí?, es un modelo cliente-servidor alternativo. Viaja el código en vez de los datos. Requiere que las máquinas sean homogéneas o que trabajen a través de máquinas virtuales. Por ejemplo, para una red de Apple. Esto quiere decir que los datos se conservan en el cliente y que cuando necesita una operación se solicita el código de esa información al servidor. El servidor manda el código de la operación al cliente y se ejecuta este proceso en el cliente y no en el servidor. Obviamente esto ayuda a reducir los problemas de seguridad porque no estamos liberando los datos del cliente en la red, sino que se conservan en su máquina, y lo que estamos liberando es el código de operación que se tiene que llevar a cabo. Los agentes móviles son programas que viajan por el sistema distribuido realizando una tarea. En cada nodo procesa datos locales. Se transfiere programa en vez de datos. El ejemplo es el data mining, ¿sí?, minería de datos, en bases de datos distribuidas cuando las bases de datos son muy grandes. Con respecto al modo punto a punto, un único rol se conoce como entidad. El protocolo de diálogo va a generar lo que son las entidades que se coordinan entre sí. Y un ejemplo de esto es la simulación paralela. Al final de cada etapa, las entidades se sincronizan e intercambian información. Entonces, cualquier entidad de la red puede funcionar como cliente, como servidor, y puede intercambiar información con cualquiera de las otras entidades. Las características de la comunicación en grupo. La alternativa de diseño. El modo de operación bloqueante o no bloqueante. La fiabilidad. La comunicación síncrona contra la asíncrona. El direccionamiento. La comunicación punto a punto contra la comunicación en grupo. Son algunas de las características de la comunicación particular que probablemente sean mucho más eficientes que la comunicación en grupo. La comunicación en grupo tiene un destino de mensaje y es un grupo de procesos de difusión. Esto es,
multicast o broadcast. Posibles enlaces por difusión en toda una red. Los posibles usos de los sistemas distribuidos. El uso de datos replicados, actualizaciones múltiples, uso de servicios replicados, operaciones colectivas en cálculos paralelos, implementación que depende de si la red proporciona multicast y si no, se implementa enviando n mensajes. Un proceso puede pertenecer a varios grupos. Existe una dirección de grupo. Un grupo suele tener carácter dinámico y se puede incorporar y retirar, vamos a decir, los procesos de un grupo. Y la gestión de pertinencia debe coordinarse con la comunicación. Esto nos lleva a lo que se conoce como modelos de grupos. Esto es, existen 3 tipos de modelos de grupos. Lo que se conoce como grupo abierto es un proceso externo que puede mandar mensajes a un grupo de equipos y suele usarse para datos o servicios replicados. Un grupo cerrado, solo procesos del grupo pueden mandar mensajes. Suele usarse en procesamiento paralelo y es un modelo punto a punto. Y el otro que podemos, son otros 2. El primero es atomicidad, o que recibe todos los procesos del mensaje o ninguno. Ese es el de atomicidad. Y el otro es el orden de recepción de los mensajes. Cuando tenemos un orden de recepción, tenemos que identificar cuál mensaje vamos a ejecutar primero. Para esto se utilizan los algoritmos de ejecución de procesos como en cualquier otro sistema operativo. El orden de recepción de los mensajes, sí, existen 3 alternativas, normalmente las que más se utilizan. La primera es el orden FIFO, primero entrar, primero salir, o sea, los mensajes que llegan primero son los que se van a ejecutar primero para que puedan salir del sistema. Los mensajes de una misma fuente llegan a cada receptor en el orden que son enviados. No hay ninguna garantía sobre los mensajes de distintos emisores. El ordenamiento se considera el de ordenación casual. Si entran los mensajes enviados por 2 emisores, existe una posibilidad o una posible relación caso-efecto. Esto es, todos los procesos de grupo reciben primero el mensaje causa y después el mensaje efecto. No siempre puede ocurrir. Se busca que siempre sea en ese orden para poder comprender la ejecución del mensaje y no tener que estar haciendo una tabla de cuál causa le corresponde a cuál mensaje. Si no hay relación, no se garantiza ningún orden de entrega. El concepto de casualidad o de causalidad más bien se estudia en situaciones de sincronización. La ordenación total, todos los mensajes de varias fuentes enviados a un grupo son recibidos en el mismo orden por todos los elementos. Sin embargo, se busca ordenarlos de alguna manera para que puedan ser ejecutados. Los pasos de mensajes, cliente-servidor con paso de mensajes. Los modelos de comunicación basados en cliente-servidor con paso de mensajes responden al esquema planteado, en donde el mensaje es enviado por el cliente, ese mensaje se transfiere a través del canal de comunicaciones, es recibido por el servidor como mensaje. Si por ejemplo tenemos aquí mensaje, petición, respuesta, petición, codificación de la operación 1, petición del parámetro 1, ¿sí? Blanco, tiene la petición del parámetro n, en blanco no se tiene. Después la recepción del servidor, el envío del servidor o petición hacia el servidor y se recibe la respuesta en principio como nula hasta que el servidor conteste y entonces se la respuesta.
El mensaje de la petición respuesta recibe recibe del cliente la petición. El switch tiene la petición, coordina estos trabajos, opera las condiciones que van a llevarse a cabo en el proceso y después envía al cliente la respuesta, que es precisamente lo que trabaja el modelo cliente-servidor. Con respecto a los mensajes de texto, los mensajes en formato binario, para la transmisión de formatos binarios, tanto emisor como receptor, deben coincidir en la interpretación de los bytes de transmitido. Por eso se tiene que utilizar un protocolo específico para la transmisión o para generar la trama y también para generar el envío y la recepción de los datos. La problemática es el tamaño de los datos numéricos, la ordenación de los bytes, el formato de texto ASCII, ¿sí? o Unicode. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo enviar números, que son lenguajes o códigos muy pequeños, tramas pequeñas, mientras que si vamos a enviar código de texto van a ser grandes cantidades de bits. Eso hace una diferencia muy grande. El paso de mensajes, ¿sí?, es a través de un socket, precisamente. Es el dominio de comunicación. Un dominio presenta una familia de protocolos. Un socket está asociado al dominio desde su creación. Solo se pueden comunicar sockets del mismo dominio. Los servicios de los sockets son independientes del dominio y algunos ejemplos son, por ejemplo, el PF Unix o el PF Inet. El primero, PF local, corresponde a la comunicación dentro de una máquina. Los PINET y PFNet corresponde, o más bien es la comunicación usando protocolo TCP/IP. Los tipos de socket que podemos encontrar son los sockets stream, los sockets de gram y los sockets RAW. El primero, el socket stream, es orientado a conexión y se llama stream porque hace una comunicación en vivo. Es fiable, se asegura el orden de entrega del mensaje, no mantiene separación entre mensajes y si BFINet se corresponde con el protocolo TCP, entonces hace una comunicación limpia y constante y en vivo, o sea, en tiempo real. El socket de gram, ¿sí?, es sin conexiones, como por ejemplo un correo electrónico. No es fiable, no se asegura el orden de la entrega, porque al enviar ese correo puede llegar primero el mensaje posterior que el previo, y entonces eso cambia el orden de los mensajes. Mantiene la separación entre mensajes. Si PFNet se corresponde con el protocolo UDP, no tiene ningún problema en la comunicación entre las redes. El RAW, el socket RAW, permite el acceso a los protocolos internos como dirección IP. Las direcciones de los sockets, ¿sí? Cada socket debe tener asignada una dirección única y dependientes del dominio de las direcciones. Las direcciones se usan para asignar una dirección local a un socket, el bind, o especificar una dirección remota, el connect send to. Pues conectando al servidor, vamos a decir, o al cliente, ¿sí? Se utiliza la estructura genérica de dirección, socket DR, meter. Ahora, cada dominio usa una estructura específica. Uso del CAS en la llamada. Primero hace CAS para verificar que tenga conexión con el servidor de teléfonos, por ejemplo. El servidor de las llamadas a procedimientos remotos. Las direcciones de FPINet o struct SOCDR, estas direcciones están identificadas en un servidor que es el que hace la conexión directa,
y por eso se forma un dominio. La creación de un socket, la función del socket crea uno nuevo, init sketch int dom int tipo int proto, devuelve un descriptor de fichero igual que un open de fichero, y dominio DOM PF, tipo de socket, tipo socket 3x. En PAD vamos a tener estos identificadores numéricos. El protocolo proto, así está identificado, dependiente del dominio y del tipo 0, elige el más adecuado. Las especificados en el etc protocolos. El socket creado no tiene dirección asignada. Bueno, la transferencia de datos con stream en tiempo real, en vivo, puede usarse la llamada de write sobre el descriptor del socket. El int send, int chat, mem, o sea, el char, la memoria, ¿sí? Direcciones específicas, banderas, que son tipos de variables específicos, devuelven un número de bytes enviados específico también. La recepción puede usarse la llamada read sobre el descriptor del socket. El int receive, int schar, mem, int dam, int flags devuelven un número de bytes recibidos, como lo maneja aquí también. Tanto para el envío como para la recepción se manejan exactamente los mismos tipos de variables. Los flags implican aspectos avanzados como enviar o recibir datos urgentes. Aquí es donde los flags nos permiten poner prioridad para saber si un correo es urgente o no, o si un mensaje es urgente o no. Esa es la manera en la que se estructuran las dichosas llamadas a procedimientos remotos. Hasta aquí esta presentación.